Bienvenidos a Mundos Insólitos, donde exploramos los misterios más oscuros y perturbadores del mundo criminal. Y en este viaje nos sumergiremos en los rincones más inquietantes de la mente humana, de los 8 asesinos más perturbadores de la historia. Número 1. Jeffrey Dahmer. Conocido como el caníbal de Milwaukee, Dahmer cometió asesinatos atroces y desmembró a sus víctimas. Mantenía partes de sus cuerpos como trofeos y consumía la carne de algunos de ellos. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que perpetró una serie de crímenes horribles en la década de 1980. Fue apodado el caníbal de Milwaukee porque asesinó, desmembró y, en algunos casos, consumió partes de sus 17 víctimas. Cometió actos atroces, y su caso es uno de los más notorios en la historia criminal de Estados Unidos. Fue arrestado en 1991 y condenado a cadena perpetua, pero fue asesinado en prisión en 1994. Número 2. Ed Gein. Inspiró películas de terror con sus crímenes macabros. Desenterraba cadáveres, hacía muebles y objetos con piel humana, y su historia fue la base de personajes icónicos como Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre. Ed Gein fue un famoso asesino en serie y necrófilo estadounidense que vivió en Wisconsin. Cometió una serie de crímenes macabros en la década de 1950. Gein fue responsable de asesinatos, profanación de tumbas y actos de necrofilia. Uno de sus comportamientos más infames fue su obsesión por la anatomía humana y su tendencia a desenterrar cadáveres de mujeres para usar partes de sus cuerpos en la fabricación de objetos macabros. Hizo muebles y objetos domésticos con piel y huesos humanos. La conducta aberrante inspiró a la cultura popular y a películas de terror como Psycho, de Alfred Hitchcock, y The Texas Chainsaw Massacre. Ya que su historia impactante y perturbadora se convirtió en un elemento fundamental de la narrativa de terror. Gein fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. Su caso se convirtió en uno de los más notorios en la historia de crímenes en Estados Unidos, tanto por la naturaleza atroz de sus actos como por su influencia en la cultura popular. Número 3. Ted Bundy. Un asesino en serie carismático y astuto que atrajo a sus víctimas con su apariencia y encanto. Cometió una serie de asesinatos violentos y estrangulamientos, dejando un legado de terror en varias regiones de los Estados Unidos. Ted Bundy fue, de hecho, conocido por su carisma y apariencia encantadora, características que utilizaba para ganarse la confianza de sus víctimas. Cometió una serie de crímenes atroces en la década de 1970. Siendo uno de los asesinos en serie más infames en la historia de Estados Unidos. Su modus operandi implicaba seducir a mujeres jóvenes, secuestrarlas y luego cometer actos horrendos. Su apariencia y habilidad para manipular a la gente le permitieron evadir la captura durante un tiempo, lo que contribuyó a su notoriedad. A menudo, utilizaba una combinación de encanto y astucia para acercarse a sus víctimas, lo que hacía que fuera aún más aterrador darse cuenta de que alguien aparentemente carismático podía cometer tales crímenes terribles. Número 4. John Wayne Gacy. Conocido como el payaso asesino, Gacy se disfrazaba de payaso en eventos infantiles mientras cometía crímenes atroces. Mató a 33 jóvenes y enterró muchos de sus cuerpos bajo su casa. John Wayne Gacy fue un asesino en serie estadounidense que cometió una serie de crímenes atroces en la década de 1970. Gacy fue conocido como el payaso asesino, debido a su afición por disfrazarse de payaso para entretener a niños en eventos y fiestas. Sin embargo, detrás de esa fachada llevó a cabo una serie de asesinatos espantosos. Entre 1972 y 1978, Gacy secuestró, agredió sexualmente y asesinó al menos a 33 jóvenes y adolescentes varones en el área de Chicago. Muchas de sus víctimas fueron enterradas en la propiedad donde vivía. Fue arrestado en 1978 después de que la policía descubriera evidencia incriminatoria en su casa, incluyendo restos humanos. Gacy fue condenado por sus crímenes y sentenciado a muerte. Fue ejecutado por inyección letal en 1994. Los crímenes de Gacy conmocionaron a la sociedad estadounidense y dejaron una profunda huella en la historia de los asesinos en serie, debido a la naturaleza espantosa y la cantidad de víctimas involucradas. Número 5. Andrei Chikatilo, apodado el Destripador Rojo, fue uno de los asesinos en serie más sádicos de la Unión Soviética. Cometió al menos 52 asesinatos, principalmente de mujeres y niños, y mutilaba sus cuerpos. Andrei Chikatilo fue un infame asesino en serie soviético,
también conocido como el Destripador Rojo o el Carnicero de Rostov, cometió una serie de asesinatos brutales en la Unión Soviética entre 1978 y 1990. Sus víctimas, en su mayoría mujeres y niños, fueron agredidas sexualmente y mutiladas de manera extremadamente violenta. Chikatilo solía atraer a sus víctimas a lugares aislados, donde las agredía y mataba. Cometió estos crímenes en diferentes regiones de la Unión Soviética, lo que dificultó la conexión entre los casos y complicó la investigación. Fue capturado en 1990 y después de un juicio prolongado, fue condenado por 52 asesinatos y sentenciado a muerte en 1992. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1994. Su caso se considera uno de los más impactantes y horrendos en la historia de los asesinos en serie. Número 6. Richard Ramirez, conocido como el Night Stalker, aterrorizó California en la década de 1980. Cometió asesinatos, violaciones y robos, generando un clima de miedo en toda la región. Richard Ramirez, conocido como el Night Stalker, el acechador nocturno, fue un famoso asesino en serie y violador estadounidense. Cometió una serie de crímenes atroces en Los Ángeles y San Francisco durante la década de 1980. Entre 1984 y 1985, llevó a cabo una ola de terror, ingresando a casas en la noche, agrediendo sexualmente y asesinando a sus víctimas. Ramírez era conocido por su apariencia aterradora, con una predilección por dejar símbolos satánicos en las escenas del crimen, y por su actitud desafiante durante su juicio. Fue condenado por 13 asesinatos, así como por violaciones, robos y otros delitos. En 2013 murió en prisión mientras esperaba su ejecución debido a complicaciones derivadas de enfermedades relacionadas con el abuso de drogas y enfermedades crónicas. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes y perturbadores en la historia de los crímenes en Estados Unidos. Número 7. Aileen Wuornos. Una de las pocas asesinas en serie mujeres conocidas en la historia de Estados Unidos. Wuornos fue una trabajadora sexual que mató a varios hombres alegando defensa propia, aunque algunos crímenes parecían ser motivados por robo. Así es, Aileen Wuornos es una de las pocas asesinas en serie mujeres conocidas en la historia de Estados Unidos. Su historia es impactante y trágica a la vez. Wuornos fue declarada culpable de asesinar a 7 hombres entre 1989 y 1990. Su caso atrajo mucha atención mediática y generó debates sobre su salud mental, su historia de vida marcada por abusos y su condición emocional. Se argumentó que sus acciones podrían haber sido influenciadas por su pasado traumático, incluyendo abuso sexual y maltrato en su infancia y adolescencia. Wuornos fue ejecutada por inyección letal en 2002. Su vida ha sido tema de libros, películas y documentales que intentan entender su psicología y el contexto que llevó a estos trágicos eventos. Número 8. H. H. Holmes. Activo en la época de la Exposición Universal de Chicago de 1893, Holmes construyó un hotel diseñado específicamente para asesinar a sus huéspedes. El lugar estaba lleno de trampas y cámaras de gas, convirtiéndolo en un lugar espantoso de muerte. C. H. H. Holmes, cuyo nombre real era Herman Webster Mudgett, fue un infame asesino en serie estadounidense activo durante finales del siglo XIX. Es famoso por haber construido un hotel en Chicago que se convirtió en su lugar para cometer asesinatos. El hotel, conocido como el Castillo de Holmes o el Hotel de la Feria Mundial, fue diseñado específicamente con pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas y trampas para sus víctimas. La Exposición Mundial de Chicago de 1893, también conocida como la Feria Mundial de Chicago, fue un evento monumental que atrajo a millones de visitantes. Holmes aprovechó este evento para atraer a potenciales víctimas a su hotel, ubicado cerca del lugar de la exposición. Se cree que usó su encanto y habilidades de persuasión para ganarse la confianza de personas que visitaban la feria y luego las llevaba a su hotel, donde las asesinaba. Holmes fue capturado en 1894 y posteriormente condenado por varios asesinatos. Su historia ha fascinado a muchas personas a lo largo de los años y ha sido tema de libros, películas y programas de televisión, debido a la naturaleza espeluznante y meticulosa de sus crímenes. Gracias por unirte a este viaje a través de los rincones más oscuros y misteriosos del mundo criminal. Recuerda, la verdad a menudo es más extraña que la ficción,
y cada caso nos desafía a comprender lo incomprensible. Si te ha intrigado este contenido, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle en nuestros futuros episodios. Hasta la próxima, detectives de lo desconocido. Mundos insólitos.